Voy a hablar sobre aula virtual síncrona, que es y que debe incluir. Pero que antes de empezar sobre la definición técnica, vamos a pensar cómo enseñamos y cómo pasamos del presencial à distância. Esto es importante para podermos preparar-nos para trabalhar à distância. Digamos que en presencial tenemos la presentación de los contenidos, una reflexión por parte de los alumnos sobre lo que hemos presentado, esclarecimiento de dudas y líneas de orientación, trabajo individual, grupal y evaluación. Esquematicamente podremos decir que esto es el trabajo que hacemos en enseñanza y aprendizaje. Pero cuando pasamos a distancia, tenemos actividades asíncronas y actividades síncronas. Las actividades asíncronas son hechas de una manera general, utilizando una plataforma, un LMS, un Moodle, em que hacemos distribuição de conteúdos em formato multimodal, isto é, enviamos documentos, apresentamos vídeos que podem ser vistos à demanda, temos foros, evaluação em linha, etc. Temos por parte dos alunos autoestudio e temos depois atividades síncronas, que se realizam normalmente sobre o formato de tutoria, com o objetivo de dar orientações pedagógicas, esclarecer dúvidas, apresentação de atividades realizadas por los alunos e evaluação. Isto nos permite dar uma informação muito exata del trabajo y dar guías de trabajo a nuestros alumnos. Los alumnos pueden y deben hacer trabajo colaborativo y evaluación formativa, que es imprescindible para el progreso en la actividad formativa. Vamos a escuchar la opinión de expertos. Y uno de los expertos hoy de grande credibilidad internacional es el profesor George Simmons, da Universidade de Athabasca, em Canadá, e que nos diz como passar del presencial à distância. Ele diz: eu tenho a dizer que não é tarefa fácil. Passar de um entorno presencial a ensinança à distância, porque uma classe virtual não é replicar um entorno presencial em entorno virtual, suportado em ferramentas tecnológicas. Es mucho más que eso. Es necesario una nueva semántica, una nueva narración, un nuevo ritmo y usar permanentemente contenidos multimédia que en condiciones normales no nos utilizamos en entornos presenciales. Digamos, todo esto es algo totalmente nuevo, distinto y que recorremos simultaneamente a atividades multimédia e que recorremos a atividades que podem enriquecer o trabalho à distância. São verdadeiramente abordagens substancialmente distintas para hacerlo bem. É necessário um importante trabalho de adaptação e ajuste. Pero que se podemos já ter informação anterior, isso nos vai ajudar bastante. E por isso, se nós habemos já trabalhado em entornos presenciales e temos todo um conjunto de documentação, um conjunto de apresentações, etc., sobre os quais nos vamos a criar os vídeos e todas as formas de comunicação multimodal. Isso vai poder incrementar muitíssimo a qualidade. Pero, antes de mais, há algo muito importante a rellenar, a cumplir. Será nuevas capacidades para los profesores. Y digamos, estas nuevas competencias son muchísimo importantes porque son del ámbito tecnológico e igualmente del ámbito metodológico. Porque sin estos dos aspectos, sin este matrimonio entre las dos faces de la moneda, no conseguimos nada. Un aspecto importante a subrayar es la diferencia entre aula virtual síncrona
y entornos virtuales de aprendizaje. Los entornos virtuales de aprendizaje cubren un mundo más amplio, que son las plataformas, y estas plataformas integran igualmente las aulas virtuales. Es decir, que las aulas virtuales son una subherramienta para trabajarmos en formatos síncronos. Y los entornos virtuales de aprendizaje integran las plataformas, las aulas virtuales y todo esto. ¿Y qué más os puedo decir sobre esto? Bueno, os puedo decir muchísimo más, pero que digamos, en este momento de una forma sintética, no necesitamos ir más profundo. Lo que tenemos que, digamos, conocer un poco es algunos aspectos relacionados con el valor etimológico de las palabras que usamos en este entorno. Si estamos usando un contexto en que tenemos contactos entre estudiantes de língua portuguesa y estudiantes de língua española, tenemos que tener atención con algunos aspectos. Porque si estamos hablando de una aula no es lo mismo que la palabra aula en portugués y en castellano. Una sala de aula en portugués es una aula virtual. En portugués es femenino, en castellano es masculino. Una aula en portugués es una clase en castellano. Y por eso algunos aspectos tenemos que estar atención, porque senão estamos introduciendo confusión muy grande si tenemos clases mixtas. Hay que esclarecer muy bien de qué estamos hablando. Compartir pantalla. Compartir pantalla consiste solamente en enseñar nuestra pantalla a uno u otro con quien estamos a colaborar a distancia. Pero que control remoto es algo distinto. Control remoto es permitir que uno u otro vaya a trabajar en nuestro ordenador como si fuéramos nosotros a distancia, o nosotros a trabajar en un ordenador de otra persona, de un alumno que estamos a ayudar a utilizar su ordenador. Por eso, compartir pantalla es más o menos lo mismo que compartir escritorio. Outro aspecto importante é que deve incluir uma aula virtual. Diríamos que temos questões imprescindíveis ou herramientas imprescindíveis e herramientas recomendáveis. Temos o áudio, o vídeo, a tabla virtual para apresentação de diapositivas, tabla para hacer comentários, pantalla compartida e ficheiros compartidos e chat. Bom, nós temos realizado uma encuesta em linha, obteniendo a opinião de pessoas que tinham experiência de utilizar este tipo de herramientas. E esta encuesta em linha nos ha dado uma informação que le vamos a sintetizar desta forma. Tenemos audio que se destaca de las otras, es decir, que el audio tiene que tener muy buena calidad. Si no tenemos vídeo, si el vídeo tiene menos calidad, no es importante. Podemos inclusivamente cerrar el vídeo y trabajar solo con audio y las presentaciones de diapositivas. Y esto, digamos, por eso tenemos el audio destacado, vídeo e presentação de diapositivas paralelo. Eu diria que mais importante, inclusivamente, as apresentações que o vídeo, e depois as outras ferramentas. George Simmons nos diz que o áudio, a pizarra, diapositivas e comentários e as facilidades de uso de chat são absolutamente necessárias. Apesar de o vídeo poder não ser tão necessário sob o ponto de vista didático, el vídeo es muy importante sobre el punto de vista de la socialización. Y estos son aspectos importantes a retener, porque si alguna vez no podemos utilizar el vídeo, no pasa nada. João Correia de Freitas, Universidad Nova de Lisboa, de Portugal, y nos dice que tenemos que utilizar las herramientas que nos permitan una mejor comunicación en la enseñanza. Assim, temos que adaptar não só os aspectos tecnológicos para transmitir os conteúdos, mas igualmente adaptarlo a la personalidade e ao formato de trabalho do professor, porque as pessoas são distintas, unos são mais
digamos, utilizam más elocuencia, otros son más discretos, etc. Y por eso hay que adaptar muy bien las herramientas al formato de trabajo del profesor. Rita Falcão, Universidade do Porto. E nos diz que para nós outros compartilhar pantalla é especialmente importante, pois nos permite oferecer classes em linha impartidos por profesores. E estes são os aspectos mais importantes a retener nesta fase inicial de apresentação de que é uma aula virtual, suas ferramentas. Em los debates vamos reflexionar sobre estes temas. Muchas gracias.